Los femicidios continúan cobrando la vida de mujeres en Honduras, una problemática que mantiene en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores sociales que exigen respuestas más contundentes por parte del Estado. En las últimas horas, 3 nuevos casos han conmocionado al país. Primero, ocurrió en San Manuel Cortés, donde una mujer perdió la vida tras ser estrangulada presuntamente a manos de su pareja sentimental. El hecho se suma a la larga lista de crímenes violentos contra mujeres que permanecen bajo investigación. Asimismo, en el Rosario, Comayagua, fue asesinada una docente jubilada, un crimen que ha generado indignación entre familias, vecinos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes demandan el esclarecimiento del caso y la captura de los responsables. El más reciente asesinato de una mujer de 67 años en Olancho. Con este hecho, la cifra de femicidios registrados en Honduras durante el presente año ronda los 107 casos, según datos recopilados por las organizaciones de monitoreo. Las estadísticas reflejan la persistencia de una problemática que continúa afectando a mujeres de distintas edades, profesionales y condiciones sociales en todo el territorio nacional. Las autoridades aseguran que se encuentran ejecutando acciones para enfrentar estos delitos y fortalecer las investigaciones. Sin embargo, defensoras de los derechos de las mujeres consideran que aún no existe una estrategia clara e integral que permita reducir de manera efectiva este flagelo. Especialistas señalan que una parte importante de estos asesinatos está vinculada a la violencia de género, fenómeno que se agravó durante y después de la pandemia de COVID-19. No obstante, advierten que existen otros factores de riesgo, entre ellos la incidencia del crimen organizado, los conflictos derivados de estructuras criminales y en algunos casos las actividades profesionales que desempeñan las víctimas. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia emitió recientemente una opinión favorable a las reformas planteadas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientadas a endurecer las penas contra quienes cometen femicidios. No obstante, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos sostienen que el aumento de las sanciones por sí solo no resolverá el problema. Ante el incremento de los femicidios, diversos sectores coinciden en que Honduras enfrenta el desafío de fortalecer las políticas de prevención, protección y atención a las víctimas de violencia, con el objetivo de frenar una problemática que continúa arrebatando vidas y dejando profundas secuelas en las familias y comunidades del país. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hablaremos de un tema preocupante, algo que todos los años enciende las alarmas, genera preocupación, luto y dolor en el pueblo hondureño. La muerte de mujeres. Me decían aquí que a esta fecha, estamos en junio, el 6º mes de este 2026, van 111 mujeres asesinadas en nuestro país. Cifras escalofriantes, terribles, y por supuesto vamos a analizar este tema hoy con conocedoras de este tema. En primera instancia vamos a saludar a Honorina Rodríguez, defensora de los derechos humanos y por supuesto defensora de las mujeres en nuestro país. Buenos días, Honorina. Buenos días, muchísimas gracias, Fernando, Canal 11, por siempre colocar estas problemáticas en el debate público. Abogada Nilia Ramos, exfiscal del Ministerio Público, también en estos casos de violencia doméstica. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación,
Fernando, y este es un tema tan importante y hoy en día que se ha como desbordado muerte de mujeres, yo creo que vale la pena que pongámosle atención a este asunto. Sí, también Bessie Vázquez Montoya, directora general de la Secretaría de Asuntos de la Mujer en nuestro país. Buenos días. Buenos días, Fernando, y a la teleaudiencia que esta mañana nos acompaña en Canal 11. Muchísimas gracias por invitar a la Secretaría de Asuntos de la Mujer para debatir estos temas que por supuesto son parte de la agenda nacional y una necesidad para las mujeres de este país, discutir sobre el tema de los femicidios en Honduras. Sí, recuerdo yo hace algunos días sobrepasaba esta cifra de más de 100 mujeres muertas de manera violenta en nuestro país. Desde la Secretaría de la Mujer me decía que ya van 111 casos. Lamentable lo que está sucediendo para contextualizar el tema. Así es. Las mujeres en Honduras no solo enfrentamos el desafío de las múltiples violencias relacionadas con los femicidios, las violencias domésticas, sino también hay otros retos que hemos identificado que como gobierno debemos atender y que tienen que ver con desafíos en temas políticos, en temas de participación de las mujeres, en temas económicos. Nuestro trabajo se enfoca sobre todo en alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades plenas para las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Sin duda es una alarma para nosotras también y un desafío el poder dar respuestas en relación a la muerte violenta de mujeres y femicidios que actualmente el país está enfrentando. Como bien decía usted, 111 mujeres se registran al momento, pero también es importante señalar que hay departamentos que nos están llamando en alerta para poder atenderlos. Francisco Morazán, Cortés, que son las zonas con mayor población y por supuesto con mayores registros, pero también ha entrado en los últimos meses Colón. Así que el escuchar en la agenda nacional las reformas al Código Penal, no solo para endurecer penas, sino también para establecer organismos jurisdiccionales que puedan atender la violencia de las mujeres en torno a los femicidios, es una respuesta favorable que nos llena de satisfacción a partir de las acciones que el gobierno del presidente Narri Juana Fura está realizando y nos invitan a continuar con acciones de prevención de la violencia y acompañamiento a nuestras mujeres. ¿Y qué se espera con estas reformas? La Corte Suprema de Justicia esta semana envió una opinión favorable. Ya pasó el primer debate. Ayer el Congreso Nacional en su sesión alcanzó el primer debate. Yo creo que desde nuestro espacio nos satisface mucho que el Congreso Nacional esté incluyendo en la agenda temas relacionados a las mujeres. Luego de la aprobación de la reforma de estos 3 artículos que tienen que ver con tanto la definición de femicidio, las penas, los agravantes, para nosotras es un avance sustancial sobre todo, porque no solo hablamos de pasar de penas de 25 a 40 años, sino también estamos hablando de los agravantes, cuando una mujer es privada de su libertad, cuando una mujer es encontrada con señales de violencia sexual, con señales de tortura, por ejemplo, las penas se pueden agravar, pero también el otro componente importante de las reformas, como lo he dicho, tiene que ver sobre todo con la creación de organismos jurisdiccionales, con una sensibilidad y formación específica que pueda abordar los casos de muertes violentas de mujeres y femicidios, porque esto va a permitir reducir la impunidad dentro de este delito. Abogada Nilia Ramos. Mire, es bastante preocupante, la verdad, pero es más preocupante cuando estos temas los convierten en temas políticos. Yo creo que aquí es innecesario que vengamos a alabar al presidente de la República. Lo más importante aquí es que busquemos y le digamos a la sociedad misma cuál es el papel que debe de desarrollar en este tema. Los que fuimos parte de la Fiscalía de la Mujer, yo fui una de las que fui parte de la Fiscalía de la Mujer. Creo que antes no se estaba viendo tanto el tema de feminicidios como hoy en día. Hoy en día creo que del 2013 a la fecha es cuando se ha desbordado este tema tan difícil a veces de tratar y que a veces nosotros las mujeres lo queremos dejar pasar por desapercibido. Pero es bien importante saber las causas del por qué hay tanta muerte de mujer. Y primero yo pienso que hay una crisis estructural
de impunidad en este tema. Además de eso, considero también que hay machismo arraigado, mucho machismo arraigado, y hay una violencia institucional y la expansión además del crimen organizado. Yo pienso que ha fallado darle énfasis a la protección de la mujer. Yo he visto, y se lo digo porque fui fiscal de violencia doméstica, cuando llega una mujer a poner una denuncia, la denuncia se toma con aquella frialdad, sin aquella preocupación de lo que la mujer está narrando en sus hechos. Entonces yo creo que primero es bien importante que en tema de mujer se empiece por capacitar a la Fiscalía de la Mujer, a las fiscales de esa fiscalía, que cualquiera puede decir es menos importante que el Ministerio Público, pero yo creo que es una de las más importantes, porque hoy en día, por ejemplo, creo que me estaba diciendo doña Honorina que hay aproximadamente 112 mujeres muertas en este año. Entonces, esto es preocupante. Yo creo que el nivel de muerte ha superado quizás en este tiempo al año pasado. Entonces, es bien importante que le demos importancia y que sí, que hay reformas. Pues, ¿para qué nos sirve una reforma? Primero, una reforma nos sirve para fortalecer el proceso judicial, no cabe la menor duda. Pero aunado a estas reformas, a estos 3 artículos que están pues casi en la misma sintonía que este nuevo Código Penal. Porque en este nuevo Código Penal, que el artículo 66, que lo van a reformar, ¿qué es? El concurso real. ¿Qué es el concurso real? Cuando un mismo sujeto realiza 2 o más acciones. ¿Qué es el aumentar el delito del feminicidio en el artículo 208 del Código, que es otro de los que van a reformar? Cuando dice que cuando allí hay circunstancias que se constituyen en agravante, o sea, si está de 25 a 30 lo agravante, pero hay circunstancias que podría ser de 40, 50 años o más, dependiendo también del concurso real en que se haya cometido el delito. Entonces significa que una persona va a tener o tiene la oportunidad, si es condenada, a tener una pena arriba de 30 años, pero la privación de dominio la privación de libertad, ¿hasta cuánto dura? La Constitución de la República dice que dura hasta 30 años. Cuando yo miro que ponen 900 años a una persona para que en condena, al fin y al cabo va a cumplir el término que dice la Constitución de la República, porque tampoco se puede violentar la Constitución de la República. Tener estas expectativas también significa que se reforme la Constitución de la República en ese tema. Sí, Honorina. Bueno, no podemos estar hablando de femicidio si no hablamos de toda esa etapa previa, que son las diversas formas de violencia en contra de las mujeres. Aquí es clave decir que está de por medio la socialización, ese cultivo que genera precisamente el poder hacia los hombres, y los hombres hacen ejercicio de ese poder sobre los cuerpos de las mujeres. Es cultural el hecho de que las mujeres estén en una posición y condición y en otra realmente los hombres, y siempre se privilegia a los hombres, incluso desde la ley, porque la ley plantea los hombres, dice todos los hombres son iguales en derechos, de hecho la base central. Pero bueno, si las violencias contra las mujeres son la antesala al femicidio, el llamado es a las autoridades para poder analizar, reflexionar y tener realmente las estrategias que permitan la prevención de las diversas formas de violencia en contra de las mujeres, las jóvenes y las niñas, para bajar y disminuir esos índices de femicidio. Mientras las autoridades
no comprendan que el femicidio es el asesinato de las mujeres por ser mujeres. Y podemos entender que no es fácil, valga la redundancia, entender eso para ellos. Pero al no analizar estas figuras, se vuelve difícil porque tratan de atenderlo igual como si son los homicidios. E incluso las autoridades, existiendo en el Código Penal la figura de femicidio, dicen homicidio de mujeres y no dicen, por ejemplo, siquiera muerte violenta de mujeres en el país, porque bueno, tenemos esa carga de femicidios y muerte violenta de mujeres en Honduras, pero alrededor de un 70% son femicidios, el resto son muerte violenta de mujeres. Ahora, ¿qué es lo que realmente se aspira? Primero, reconocemos que las autoridades trabajan. El problema es que ese trabajo no está dando la respuesta que la población hondureña requiere. ¿Y por qué digo la población hondureña? Porque cuando hablamos de las mujeres, primero son el bastión central y principal de la familia. Son el sustento de este país. Nadie sale ni nadie se mueve de una casa sin que haya de por medio la acción, el trabajo, la decisión de una mujer. Entonces, si no estamos viendo que esta problemática está afectando a las familias, es decir, a las niñas, a los niños que están alrededor, imaginémonos lo que vive, ahora mismo viendo una imagen, como ese hombre golpea a la mujer, pero imaginémonos, ahí están las niñas y los niños, qué sienten y qué viven estos niños y niñas, para luego reproducir, para vivir traumas que hasta el momento realmente también desconocemos. Y otro punto clave es que la responsabilidad institucional, no porque no tenga los recursos suficientes, no está obligada a responder, porque también entendemos que el presupuesto, los recursos técnicos, logísticos que cuenta cada institución no son suficientes para atender la demanda. Y no estoy disculpando a ninguna autoridad, pero por ejemplo, usted imagínese un juzgado que tiene un vehículo para todas las cosas que tiene que hacer. Estamos hablando del interior del país, pero el juzgado especializado contra la violencia no es la excepción. Tiene que atender al día 50 a 40 casos y resulta que tiene un vehículo. Antes incluso se pagaba para que fueran a citar al agresor. Entonces, los femicidios son la máxima expresión de violencia sobre los cuerpos de las mujeres y se ejecutan para marcar, para controlar territorios incluso, en el caso de la muerte violenta de mujeres en el país. Es urgente, es necesario que se tomen las medidas, pero entendiendo que las violencias contra las mujeres son una problemática de salud pública, que son una problemática que afecta realmente a todas las familias, a las comunidades y que eso tiene consecuencias en toda la sociedad. Sí, aquí tenemos unas gráficas, hay comparativas, en este caso de la Secretaría de la Mujer tienen todas estas cifras. Sí, quisiera antes de responder a su pregunta puntualmente decirle que en sintonía con mis compañeras de este foro, el punto de partida siempre van a ser las brechas existentes entre hombres y mujeres. Para el caso, y hablando de datos, 17 de las 298 alcaldías son ocupadas en este momento por mujeres. Las mujeres realizan 3 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Hablamos de autonomías económicas. Luego la CEPAL tiene una tasa de 4.6 femicidios por cada 100.000 habitantes mujeres. Y en el caso de las desapariciones, los registros muestran que han pasado de 91 casos en 2008 a 458 denuncias en 2017. Esto significa que el problema que enfrentamos las mujeres en este país en torno a la violencia es una crisis de salud, como lo decía Honorina, pero también un problema estructural que requiere una respuesta desde el Estado y también interinstitucional. Con el tema de las cifras,
La agenda del Congreso Nacional se mantiene en sintonía con relación al avance de aquellas luchas que las mujeres han señalado. Por ejemplo, la ministra Nolvi Herrera, que es la secretaria de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, ha tenido un acercamiento importante con todas las mujeres diputadas del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el Congreso Nacional también debata sobre otras leyes que ya están sobre la agenda y que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de alerta morada, la ley contra la violencia política hacia las mujeres, reformas al Código Penal, que es algo que en este momento se está avanzando, la ley integral de cuidados y también la elaboración de un reglamento sobre las casas refugio. Es decir, no solo estamos desde el gobierno atendiendo unos temas que tienen que ver con reformas o la creación de normativa, sino también estamos avanzando con relación al tema de presupuestos. Si vamos a exigir, por ejemplo, que las impunidades se reduzcan, también debemos tener mucha claridad sobre qué aspectos vamos a fortalecer dentro de la institucionalidad. Esta Secretaría de Asuntos de la Mujer preside en este momento la Mesa Interinstitucional contra Femicidios y en esa mesa hay una agenda clara y establecida e integrada por diferentes actores, organizaciones de mujeres, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también desde el gobierno. Y en esta mesa discutimos caso a caso los avances que se tienen con relación a los procesos de investigación. Sí se están haciendo avances, sí tenemos clara cuál es la ruta que tenemos que seguir en relación al abordaje de la violencia contra las mujeres. Sin duda, la prevención es un tema que nos acompaña. Desde la Secretaría de Asuntos de la Mujer creemos, por ejemplo, que al observar todas estas cifras de la violencia, toda mujer que sale huyendo de su casa para protegerse tiene el derecho a ser protegida en un espacio digno y por eso también avanzamos en temas de protección hacia las mujeres y uno de nuestros mecanismos tiene que ver con las casas refugio. Así que hay una agenda que también tiene que ver con las regulaciones normativas, los avances presupuestarios y dentro del Congreso con la incidencia para que la agenda pueda debatirse y hemos bajado a la descentralización también al abordar a las oficinas municipales de la mujer. Este mes vamos a comenzar un ejercicio muy importante que tiene que ver con la planificación de todas aquellas acciones vinculadas a la prevención de violencia, porque nuestras mujeres que están en tierra adentro, que necesitan atención, deben y buscan como primera instancia las oficinas municipales de la mujer. Entonces nosotras creemos que cuando las oficinas municipales de la mujer son fortalecidas para ejecutar el 5% del presupuesto, también pueden atender todos estos casos de violencia y prevenir, ayudar a prevenir la tasa de femicidios en Honduras. Sí, ahora tenemos estas gráficas que le mencionaba yo para que las mostremos un poco. Y si nos puede explicar también para que sigamos conversando. Claro que sí. Las cifras en este momento hacen falta los últimos 3 casos. El Observatorio Nacional de Género de la Secretaría de Asuntos de la Mujer está trabajando en fortalecerse. Hay un tema de gobernabilidad muy importante. Este observatorio necesita fortalecerse porque un reto y un desafío para todo el país tiene que ver con el registro de casos sobre muertes violentas de mujeres y femicidios. El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional hace un trabajo muy importante. Tienen 20 años de estar sistematizando estos datos y de brindarnos cuál es ese camino que se debe seguir. Pero en este caso, por ejemplo, con el boletín que estamos encontrando, hace falta registrar las 3 últimas víctimas, por eso nuestros registros tienen 111 casos. Las mujeres a lo largo de toda su vida sufrimos violencia y los casos se registran desde los 0 a 17 años hasta arriba de la adultez mayor. Por supuesto, el arma de fuego es el principal instrumento con el que están muriendo. Nos interesa mucho también un análisis más de caso a caso, en donde estamos encontrando que algunas de las mujeres que son encontradas muertas violentamente fueron reportadas antes como desaparecidas, por ejemplo, ahí la importancia de la ley de alerta morada, y luego también encontramos que hay departamentos que han entrado y salido de los niveles de violencia. Por ejemplo, en este momento tenemos a Francisco Morazán y Cortés como 2 de los departamentos que históricamente han mantenido cifras con altos niveles de violencia contra las mujeres,
En este también se suma Lloro, pero últimamente Colón es uno de los departamentos con mayores registros y justamente una zona que hemos visualizado para nuestras intervenciones debido a que, por ejemplo, cuando hablamos de espacios de protección, las mujeres tienen que trasladarse a La Ceiba, a San Pedro Sula, para poder ser atendidas dentro de estos espacios. Entonces, realmente la zona de Colón es un lugar de mucha importancia para nosotras. Hemos tenido acercamientos con la diputada Ariana Vanegas, con quien tenemos muy claro qué clase de intervención debemos hacer para reducir los femicidios dentro de la zona de Colón o las muertes violentas de mujeres también. Sí, abogada Nilia Ramos. Bueno, mire, comparto con doña Honorina y también con Bessie. la abogada. Bessie. Con Bessie, lo que han expresado definitivamente, sí, es alarmante definitivamente lo que estamos viviendo en Honduras. Pero, vuelvo a insistir, si hay reformas, hay que fortalecer también a cada institución que tiene este menester de protección a la mujer. El Congreso Nacional va a reformar y que lo va a hacer porque tienen ambiente. Pero dentro de esas reformas también deben de incluir el presupuesto para cada institución. En el caso de la Fiscalía de la Mujer, una fiscalía con 5 fiscales para no sé cuántos... toda la población, toda de la población hondureña y si nos vamos a las regionales, una fiscal para todo el departamento. En el caso de Trujillo, de Colón, por ejemplo, en Trujillo creo que solo hay 1 o 2 fiscales. Entonces, ¿cómo va a dar el Ministerio Público amplitud o ayudar a la investigación? Bien difícil. En el caso del Poder Judicial, me parece bien pues que a la par de esta reforma vayan los juzgados especiales para combatir los femicidios y exclusivamente la violencia contra la mujer. Pero no solamente es crearlos, también es darle presupuesto. Porque, por ejemplo, el juzgado de violencia doméstica es un juzgado que carece de presupuesto, un vehículo para que vaya el receptor a notificar y a citar. Y a veces tiene que ir el abogado, llevar a la persona para que allá mismo en el juzgado lo notifiquen o lo emplacen. Entonces pienso que a la par de todo debe de ir fortalecer la institución. Y fíjese, porque digo que hay una impunidad estructural generalizada, porque tenemos el 95% de personas o de sentencias o que no se han dado esa sentencia, que los casos están allí paralizados. Obviamente, al no haber una sentencia condenatoria firme, los agresores no temen a las consecuencias legales y por eso es que hay hoy en día tanta violencia doméstica contra la mujer. Y además de eso, tanta muerte de mujeres registradas en el país. Podemos ver a grandes rasgos que en determinados departamentos es cuando hay más, es más fuerte la violencia contra la mujer. Y hay uno de los departamentos que no sé por qué en esa gráfica no aparecen, y es la zona sur, Choluteca, que esa zona he visto que en este año han habido, que antes casi no se daba, ahora sí se dan. La muerte de mujeres, violencia doméstica hay a nivel general y generalmente la mujer no denuncia, una, dependiendo del estrato social en que se encuentre, no denuncia. Yo creo que más de tierra adentro o más la gente con menos recursos económicos es la que denuncia, fíjese. Yo sé que hay incluso diputadas al Congreso Nacional que son violentadas por su pareja, pero no denuncian porque les da vergüenza.
algunas políticas que algunas han denunciado y que lo hemos sabido a luz pública, pero en otras no, se quedan con los golpes por vergüenza que la sociedad se dé cuenta de que están siendo maltratadas por su pareja. Y yo diría a doña Honorina, que sé que hace muchos años que se dedica a la defensa de los derechos de la mujer, a veces también que deben de, en primer lugar, de salir a orientar a las mujeres a que denuncien, a que conozcan cuáles son sus derechos, a que si hay un golpe hoy, que no permitan que mañana haya otro golpe, que le den un alto una vez que alguien las quiere, les levanta la voz o les da un golpe con sus manos y después viene a acariciarla. Yo creo que eso no se vale. O le da, le dicen muchas cosas con su boca y que después viene a quererle dar besos. Yo creo que eso no se vale tampoco. No puede ser que haya ese tipo de personas que permitan que no se respete, porque esto es que hay que decirle a la mujer que se respete, que empiece por respetarse a sí misma. Si mira que la va a maltratar un hombre o que la va a insultar, que le va a decir cosas feas, palabras soeces, que hasta allí llegue su relación, pero que no siga esperando, porque es que yo he visto que la violencia doméstica es un círculo, doña Norina, que hoy la golpearon sí, y sigue y hasta que le da la muerte. Exactamente, es que, a ver, las violencias contra las mujeres son algo que cruza la vida de todas las mujeres por igual, porque se siente lo mismo una mujer que vende tortillas, que vende en una tienda, que es funcionaria, que es académica, que es empresaria, siente el mismo dolor y ese mismo sentimiento si recibe un golpe, si recibe un insulto. Entonces, y como usted bien decía, es un círculo. Esto es, a ver, quiero también más hablar hacia allá, a las mujeres que están en esos lugares donde se dificulta incluso comunicación, donde también no hay la suficiente decisión, valentía, confianza de poder denunciar. Hoy por hoy, decirles que es importante denunciar, eso puede llegar a salvar su vida. Ojo, no es fácil seguir un procedimiento de denuncia. Y sí quiero decirlo así, porque a veces vamos y denunciamos y pensamos que con que fuimos a denunciar resolvimos o nos van a resolver. No es tanto así. Es bastante complicado porque hay que ir a poner la denuncia, después hay que ir a una audiencia, después a veces sancionan también a las mujeres, ojo, y a veces tenemos que ir varias veces al juzgado, varias veces a la policía. Total, es que por eso también le decimos ruta crítica, porque no es que fui a denunciar y se resolvió. Y decirle a las mujeres, ninguna autoridad puede decirles, no, es que usted vuelva más tarde, pero ¿usted qué hizo? Lo que sucede es que él tiene razón. Incluso jueces han llegado a decir eso a las mujeres. Y decirle a las mujeres, ninguna autoridad puede ponerles ninguna excusa para atenderles en una situación de denuncia, de violencia hacia sus parejas, exparejas o personas relacionadas de alguna manera sentimentalmente con ustedes. Por un lado. Por el otro lado, es clave, es vital decirle a toda la población hondureña, no podemos seguir normalizando la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas. Eso no es normal. Las violencias contra las mujeres matan en un momento determinado. Es antesala a quitarle la vida a los cuerpos de las mujeres. Yo no digo perdió la vida, yo no digo se murió, porque en efecto no es así. A las mujeres las han asesinado. Entonces, si empezamos también a llamar las cosas por su nombre, buscamos formas y mecanismos de que las autoridades no solo partan de las resistencias que tienen como culturalmente se han construido, sino partir de la ley, pero también desde la conciencia. Y decir que tienen la responsabilidad por la seguridad y la vida de las personas,
de las mujeres, en este caso que estamos hablando. Es importante aquí decir, por ejemplo, que cada año se presentan 150,000 denuncias en la línea 911, 114, pero ahí estamos hablando de que el 70-80% de casos son de violencias contra las mujeres, las jóvenes y las niñas, porque el rapto, el estupro, la explotación sexual comercial, la trata de personas, las violaciones, las agresiones sexuales, la violencia intrafamiliar, mal llamado maltrato familiar en el Código Penal, y la violencia doméstica en su mayoría son ¿a quién? A mujeres. Y por eso el llamado es a las autoridades a seguir buscando esas estrategias que permitan hacer conciencia también, porque, y ahí siempre hacemos un llamado a la institucionalidad. Primero, un abordaje integral para prevenir esas violencias que afectan a la población, que afectan a las familias y tiene consecuencias en la sociedad. Pero aquí también es importante decir que cuando hablamos de integralidad, de abordaje institucional integral, estamos incluyendo a las municipalidades allá en el territorio. Pero también no es solo responsabilidad de la OMM, perdón, licenciada Bessi, pero es responsabilidad de la corporación municipal, de la autoridad municipal. Y por supuesto también allá hay las diferentes instancias del Estado en el territorio. Así que sumados todos y todas deben atender, digo, buscar otras estrategias. Si no tenemos los recursos financieros, al menos que cada institución tenga institutos de formación, que tenga centros de formación, como les quiera llamar, pero están obligados a tener. Por ejemplo, sabemos que el Poder Judicial tiene una escuela de formación, la Policía Nacional tiene una escuela de formación, pero reciben una hora de clase, una hora sobre las temáticas que tienen que ver con las mujeres. Y se están olvidando de que más del 54% de la población en Honduras son mujeres. Y por tanto, hay mayor responsabilidad. Seguir diciendo, sabemos que trabajan, pero por ejemplo, el Congreso Nacional, ahí en este momento pensamos apertura, la Comisión de Género del Congreso Nacional está trabajando en aperturar espacios para la generación de leyes, pero se ha presentado alrededor de unas 20 leyes en derechos humanos de las mujeres y estamos hablando de este periodo, porque las que se presentaron en el pasado y no fueron aprobadas las tenemos que retomar. La mayoría de esas leyes son iniciativa de las mujeres, de las organizaciones de mujeres y feministas, pero lo cierto es que las diputadas han presentado. Ahora el llamado es a los diputados para poder dictaminar esas leyes, al menos priorizar cuáles pueden en este año, y nosotras siempre diciendo alerta morada, prevención de la violencia política hacia las mujeres, trabajo doméstico, prevención de embarazo en adolescentes, lo vamos a seguir diciendo porque es una problemática grave y real en el país. Podríamos hablar días y noches, pero lo cierto es que pasa por ese accionar institucional también, que voy a aprovechar de decir, sin presupuesto es bastante difícil. Una investigación puede durar 2, 3 años, 4, y hay en este momento 112 mujeres asesinadas y un equipo que de 2, 4 personas para investigar toda esa carga, es la pregunta, ¿no? Sabemos que no es fácil y hemos dicho, es urgente, se debe declarar una emergencia nacional por violencias contra las mujeres y femicidio. Y yo llamaría al gobierno de la República a revisar cuánta carga tiene en este momento de violencias contra las mujeres, no hablando solo de violencia doméstica ni maltrato familiar o violencia intrafamiliar, sino hablando de todas las violencias contra las mujeres y la carga que tienen de femicidio. Sí. Yo he escuchado a diferentes sectores, bueno, he escuchado algunas voces que, por ejemplo, de todas estas cifras de mujeres asesinadas, no todos son femicidios. Hay que también
contextualizar bien este término. ¿Usted si nos puede explicar? Claro, nadie mejor que el Observatorio Nacional de la Violencia ha diseñado la metodología de cómo abordar la temática. Las muertes violentas de mujeres y femicidios son llamadas así porque hay una conceptualización y hay toda una teoría. Honorina incluso ha sido parte de esas mesas de discusión que se han tenido en la Universidad Nacional, haciendo definiciones con relación a cuáles son las categorías de femicidios, qué es una muerte violenta, qué es un femicidio. Nosotros adoptamos también todos esos avances desde la academia y desde las organizaciones de mujeres. Como gobierno tenemos una ruta precisamente definida a partir de todos esos avances históricos que el país ha tenido con relación a los derechos humanos de las mujeres. Así que la muerte violenta de mujeres pueden ser algunos hechos que se registran como eventos de tránsito, todas las muertes por causa externa, donde una mujer muere de manera violenta. Los suicidios entran en las muertes violentas de mujeres. También pueden entrar estos eventos de tránsito, los accidentes de tránsito, y los femicidios propiamente son aquellos que son clasificados dentro de las categorías ya definidas. Esta mesa que tiene el Observatorio Nacional de la Violencia hace un análisis muy interesante y en su página web pueden encontrar todas las definiciones, categorías, conceptos que tienen que ver con la clasificación de muertes violentas de mujeres y femicidios. No todas las muertes violentas de las mujeres son un femicidio, eso sí. Y yo quiero referirme también a algo que mis compañeras panelistas han mencionado. Lo primero tiene que ver con presupuesto. Las buenas voluntades también tienen que acompañarse con el presupuesto y somos conscientes de eso. Hace unos meses tuvimos acercamientos con las diputadas del Congreso Nacional, 38 diputadas que se integran a una moción que presentó la diputada Lizy Cano con relación a la investigación o la elaboración de un informe que dé cuenta sobre la situación de los femicidios en Honduras. Es una comisión legislativa especial. Luego la presidió la diputada Ariana Vanegas y ella convocó al Congreso Nacional a diferentes actores, incluidos la Secretaría de Asuntos de la Mujer, para discutir cuál es esa ruta que se debe establecer ante la violencia que tiene que ver, como bien lo decía Honorina, no solo con las muertes violentas y femicidios, sino también con otros temas que incluyen las violencias de las mujeres en ámbitos económicos, políticos, sociales, ambientales. Y entonces estuvimos sentados conversando hacia dónde debemos dirigir y cuando hablábamos de presupuestos, el Ministerio Público dentro de estos espacios decía que la necesidad que mantienen y tanto igual la Policía Nacional es que los presupuestos sean etiquetados específicamente. Esto significa que las disposiciones generales del presupuesto para cada ejercicio fiscal especifiquen dentro de las instituciones a través de un etiquetado cuál es ese valor que se va a asignar para el combate a la muerte, a los femicidios. Y entonces coincidimos dentro de este espacio. El informe fue presentado en el Pleno y a partir de este informe es que también el Congreso Nacional comienza acciones puntuales a través de su Comisión de Género, a través de la Comisión de Presupuesto y por supuesto nosotros haciendo los análisis técnicos que nos permitan decir este es el camino que debemos seguir. Eso por un lado, yo coincido totalmente que los presupuestos deben destinarse de manera efectiva para específicamente la atención de los femicidios, que es un tema que también es de interés para nuestro presidente. Por otra parte, coincido también con mi compañera Honorina que los procesos de formación son fundamentales. El tema pasa también por asuntos culturales y también por la respuesta integral de todas y todos los involucrados. No solo se trata del gobierno, es como el alcalde menciona durante sus reuniones, ¿qué estoy haciendo hoy por mi capital? Pues el tema también es qué estoy haciendo hoy yo, desde mi espacio, para poder apoyar a reducir también este fenómeno. Entonces, las escuelas de formación son fundamentales. En las 102 secretarías de Estado o de la administración pública en general, 102 instituciones tienen una unidad de género. Esta unidad de género es creada conforme ley para poder atender todos los temas relacionados con planificación y presupuesto sensible para atender las desigualdades entre hombres y mujeres. Estas 102 instituciones
son garantes dentro del gobierno para dar respuesta desde el gobierno a todas las violencias que enfrentan las mujeres. Ayer justamente nuestra ministra tuvo un acercamiento, convocamos a un conversatorio porque necesitamos diagnosticar en este punto cuál es la situación de ellas, porque a través de estas unidades de género es donde podemos comenzar a hacer acciones puntuales. Por ejemplo, hemos tenido acercamientos con algunas unidades de género, como la de Secretaría de Infraestructura y Transporte, y es un caso muy emblemático para mí, sobre todo porque recibimos a 3 mujeres en nuestra oficina diciéndonos qué podemos hacer desde la unidad de género de la Secretaría. Y entonces ellas se fueron con la tarea de definir qué, y es que así comienzan también la solución a los problemas que enfrentamos las mujeres. Y dijeron, vamos a crear un centro de cuidados, pero no vamos a ir al ministro Aníbal a proponerle algo en lo que no estamos convencidas nosotras mismas. Un centro de cuidados para menores, hijos e hijas de las mujeres que trabajan dentro de la Secretaría. Y lo importante para nosotras es ese compromiso que hemos encontrado en las unidades de género de querer caminar hacia cambios. Y este equipo de mujeres ya identificaron incluso dónde quieren que se construya su centro de cuidados, y es un proyecto que tienen previsto para este año. Entonces, desde la Escuela de Formación de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, sí creemos en la prevención de la violencia, sí creemos en atender todos los grupos involucrados, hombres y mujeres también. Sí creemos en los procesos de sensibilización en este tema, y sí creemos y hemos destinado los recursos necesarios para acompañar a las unidades de género. Necesitamos que las instituciones de la administración pública planifiquen y presupuesten enfocadas en reducir esas desigualdades entre hombres y mujeres. Sí, abogada. Bueno, mire, está claro que estas instituciones, estas 102 instituciones que dijo la directora de Asuntos de la Mujer. Secretaría de Asuntos de la Mujer. Asuntos de la Mujer. Sí. No deben de quedarse en un escritorio. No. Deben de salir al campo, así como salen los de Lina, por ejemplo, que salen a medir tierras. Así debe de salir este grupo de instituciones, buscar el presupuesto necesario, y lo vuelvo a repetir, para poder abarcar todo el territorio nacional y empezar. Es que no es que van a capacitar a las mismas de estas instituciones, que van a ir a capacitar a las mujeres, que van a ir a decirle a las mujeres que ya basta, que ellas mismas tienen que ponerle un alto a esta violencia que se ha generado. Yo creo que esto es bien importante, pero también es importante la conciencia institucional. El Ministerio Público y la policía tiene un déficit, una falencia en la investigación, y por eso está marcado estatal la evaluación de riesgo inmediato. Entonces, si vemos todos estos parámetros, la misma institucionalidad ha tenido la culpa de que esté pasando esto en el país y que se haya desbordado tanto, porque como dice la directora de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, no es solamente, no es violencia o no es las muertes de mujeres, no todas son femicidios, y tampoco todas son por criminalidad organizada, porque en algunos momentos hemos visto que la policía dice, no, es que estaba metida en maras y pandillas, que estaba metida en el crimen organizado, y se quedó así, porque quedó impune esa muerte, porque hasta ahí, con la primera impresión que dijo la policía, ahí se quedó la investigación. Y yo creo que sí es bien importante fortalecer a estos operadores de justicia, a la policía, al Ministerio Público. Yo sigo haciendo énfasis en el Ministerio Público, no porque fui parte del Ministerio Público, sino porque es una necesidad de que se fortalezcan cada una de las instituciones o cada uno de los operadores de justicia. Imagínense que solo un 6% llega a ser judicializado, violencias contra la mujer, solo un 6%. Y el otro 94% de denuncias, ¿dónde quedan? Entonces, todo eso es bien importante que lo podamos poner el dedo y pedirle al Estado
pues que proporcione sobre todo esa oportunidad a estas 102 instituciones, que me parece bastante para lo que está viviendo el país en este momento. Entonces siento que algo debe estar pasando también en estas instituciones, y no que las estoy criticando, discúlpenme, pero yo les digo las cosas de frente a cada quien y lo llamo por su nombre. Creo que es importante ya que salgan estas 102 instituciones al campo, empiecen a capacitar a toda aquella mujer de tierra adentro, y aquí mismo también en la capital, en las ciudades más importantes o todas las ciudades, a capacitar a la mujer para que no se deje maltratar, porque se deja maltratar y porque se le fue de las manos la situación, es que ahora están muertas o se les ha quitado la vida, como dice doña Honorina. Sí. Sí, a ver. Estamos hablando de que las violencias contra las mujeres, los femicidios, son un problema estructural, las violencias son un problema de salud pública y que afecta a toda la población hondureña. Y podríamos empezar, por ejemplo, porque la investigación es un punto sensitivo en Honduras, no solamente para femicidios y muerte violenta de mujeres. Pero pudiéramos empezar que el fiscal general de la República con su equipo técnico revisen cómo está su presupuesto y pueden reasignar recursos internamente y pueden solicitar ampliación del presupuesto, por ejemplo, para esa unidad de investigación. Pero también eso aunado con medicina forense, porque ahí sería clave, de acuerdo a lo que también estaba planteando la licenciada Suyapa Martínez, me dice, bueno, es necesario aperturar una unidad especializada para autopsiar femicidio, porque en principio nosotras siempre hacemos un llamado a que todas las muertes violentas de mujeres la vean y la inicien a analizar como si es un femicidio. Por supuesto, no totalmente todos los accidentes, por ejemplo, porque no es que, pero sí, la muerte violenta de mujeres, si se inicia a investigar como si es femicidio y luego en el proceso determinan que no lo es, pues, o sea, no pasa nada. Pero tenemos el problema, como decía, que hasta las autoridades se niegan a utilizar lo que es el término y la figura de femicidio que está establecida en el 208, como ya se ha mencionado aquí. Hay a tal grado que algunos fiscales han tenido que llevar un caso al Poder Judicial como parricidio, porque dice, no, es que así no me lo van a votar, porque como lo tengo, no lo van a aceptar como femicidio, y entonces la Policía Nacional tiene estadísticas también, y la Policía Nacional no dice femicidio o dice en algunos casos muerte violenta de mujeres, pero generalmente dicen homicidio de mujeres, y eso realmente también no les va a permitir avanzar. Pero pudiéramos hablar, como digo, varios tiempos aquí a las autoridades, pero yo no quiero dejar de decir lo siguiente. Cuando hablamos de abordaje integral, por ejemplo, un llamado es a la Secretaría de Salud Pública, a sus autoridades, para revisar el área de salud mental. Y en el área de salud mental lo que tiene que ver con las consejerías de familia. En las consejerías de familia se atiende a los hombres agresores y a las mujeres agredidas. Es clave. Imagínense ustedes una persona que no está en un espacio donde se toman decisiones, voy a una farmacia X y le digo al joven, usted, ¿y qué es lo que más venden aquí? No sé, porque me dio preguntar y me dice, usted no sabe que Honduras es de dolor y estrés. Es lo que más se vende aquí, me dice. De ahí, para tener el argumento suficiente de poder fortalecer esas consejerías de familia. O sea, toda la problemática, la carga que llega de denuncia al Poder Judicial, por ejemplo, tiene que ir a parar a esas consejerías de familia. Pero tenemos en el país 14
y no están lo suficientemente equipadas ni fortalecidas. Así, se necesita también apertura de juzgados especializados contra la violencia. Yo decía en otros espacios, es clave, es importante que en esta reforma que se va a hacer con respecto a femicidios, tiene que ver con crear espacios especializados para juzgar femicidas, que no nos pase como los juzgados especializados contra la violencia. Cada vez que entran nuevas autoridades en el país, hay oportunidades. Tienen la oportunidad, les digo a las nuevas autoridades. Hay 2 juzgados especializados contra la violencia hacia las mujeres, pero hemos pedido y venimos en una lucha por presupuesto para que se aperture al menos un juzgado especializado por departamento, que pediríamos que al menos se creen estos juzgados para, valga la redundancia, juzgar femicidios, que al menos sean regionales de inicio. Sabemos que no es fácil, pero con voluntad política se puede. Y esa voluntad política debiera tener en mente que la mayoría de la población son mujeres y que realmente afectando a las mujeres están afectando a toda la población. Y también decirle, sería interesante hacer un llamado a las mujeres a reflexionar su voto y ver si siguen votando por personas que no se comprometen con sus derechos. Sí, bueno, tenemos otras gráficas, ya la vamos a mostrar, pero tenemos pausa comercial pendiente porque hay más cifras y también es importante hablar de la prevención en cuanto a este tema. Veíamos lo terrible que fue este caso de una mujer en San Manuel Cortés, que fue estrangulada por su pareja, según ya las versiones oficiales por parte de la Policía Nacional, y según los vecinos, el otro caso también de una profesora en Comayagua que apareció su cuerpo sin vida en una carretera. Es algo terrible. De esto vamos a seguir hablando aquí a través de la señal de Canal 11 en el Foro La Entrevista. Ya volvemos. Continuamos en el Foro La Entrevista. A ver si me decías que mientras estamos aquí sigue la violencia en contra de las mujeres. Así es, justamente, y ahora sí vamos a coincidir en cifras, que es muy normal que no tengamos todos los actores alguna cifra en común, pero debemos caminar hacia tener datos unificados de país también. Justamente me reportaron una víctima más, una mujer de 66 años, que en Olancho ha sido víctima también de la violencia, y con esta serían 112 casos que estaríamos registrando en el Observatorio Nacional de Género de la Secretaría de Asuntos de la Mujer. Sí, bueno, abogada Nilia, ¿qué mensaje bueno, ya hemos mencionado, a lo largo de los años sigue la misma situación en nuestro país? ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay una voluntad en realidad, abogada, de generar un cambio real en este tema en Honduras? Bueno, mire, fíjese que yo creo que quizás ha habido voluntad política en un inicio de cada gobierno, pero luego pasaron los 4 años y quedó engavetado, después de un dictamen, las diferentes reformas en el Congreso Nacional. También no ha habido una voluntad por parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo en su presupuesto debe de implementar, es el llamado a implementar en cada institución dedicada, llámese protectora de la mujer o cualquier otra institución, el presupuesto adecuado, el presupuesto idóneo para poder combatir, y este caso específico, como el caso de femicidios y violencia contra la mujer, pues aquí definitivamente exige un enfoque integral desde el hogar, en primer lugar, desde la comunidad y después desde el ámbito político. Si no estamos en estos 3 parámetros, en estas exigencias, entonces yo creo que estaríamos haciendo nada, estaríamos botando saliva, gastando saliva, y la situación va a seguir en las mismas condiciones. Como le digo yo a las aquí invitadas, a doña Norina y a la directora de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, que
hay que tener primero voluntad institucional para que se pueda llegar a combatir un poquito esta impunidad, podemos decirlo, porque de nada sirve que se vaya a denunciar y haya tanta frialdad por los funcionarios que van a tomar la denuncia, que al final la mujer se va decepcionada del juzgado de violencia doméstica o de la fiscalía y dice, ¿qué voy a andar haciendo ahí? Perdiendo mi tiempo, cuando solo le van a poner además medidas de seguridad al agresor, que lo quiero 20 metros largo de la casa, y basta, hasta ahí nomás, llévese sus herramientas y lo único que le toca y váyase a trabajar a otro lado. Es lo que se le dice en violencia doméstica al agresor. Pero yo creo que cuando tengamos una ley de violencia doméstica diferente, que no sea una simple sanción y que aquel hombre que maltrate física, psicológica, sexualmente, patrimonialmente a una mujer, entonces se le van a poner quizás días o meses o años de cárcel. Allí va a tener un poquito más de cuidado el hombre, el agresor, de no agredir a su pareja. Yo he visto muchos casos del año pasado, de este año, en donde las mujeres salen quebradas de dientes y hasta los medios de comunicación se ríen de esa mujer, porque dicen, no, se fue a arreglar los dientes y ya está mejor, ya está bien, no le pasó nada. Entonces yo creo que desde los medios de comunicación también se debe de hacer, enfocar este tema con más seriedad y hablarles a los agresores que dejen de agredir. Yo creo que estas son señales tan fáciles para saber cuándo hay violencia doméstica. Fíjense que nosotros, quizás no es mi caso, porque yo soy una mujer bastante independiente y hago trabajo para lo mío, y pues a veces unimos con mi esposo cuestiones económicas, pero cada quien trabaja lo suyo. Entonces, cuando uno mira en el hogar una señal, un maltrato físico, o también mira que hay bastante control del hombre para la mujer, hay amenazas, hay un aislamiento, significa que ese hogar está en riesgo. De riesgo. Y que hay mujeres que le pedimos al esposo que al menos nos abra la puerta del carro cuando vamos a salir del carro. Y hay hombres que lo hacen y qué bonito se ve. Y a veces uno, cuando el hombre no lo hace, el esposo no lo hace, uno se siente un poquito maltratado. Pero no, yo creo que la violencia doméstica va más allá de violencia física, de violencia psicológica, de violencia patrimonial, de violencia sexual, porque el hecho de que es el esposo o que es su pareja va a tomarte cuando quiera o cuando la mujer no quiera, violación, eso es violación. Entonces eso lo debemos de tener bien claro, y la mujer de tierra adentro y la mujer aquí en general debe tener claro que es cuando ella sienta el deseo o quiera mantener una relación sexual con su pareja. De lo contrario, si ella no está en esa disposición, el hombre debe respetar ese momento. Sí. Me preguntan. Sí. Perdón, me preguntan, por ejemplo, que si un hombre tiene relaciones sexuales con una menor de 16 años, si eso es irrespeto. Violación. Definitivamente que primero no se puede argumentar consentimiento si es menor de 15, es que el problema con la ley, ¿no? Pero no porque tenga 16 años es o está apta para asumir una relación. Sabemos que en el país la realidad es otra, por supuesto. Hay niñas de 13 años con pareja formal. ¿Cómo se permitió? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Qué pasó con los médicos o médicas? No se reportó en ningún espacio y por tanto no se procedió a hacer. Ese tipo de situaciones es más grave, como similares a lo que yo digo, lo que son los incestos, las violaciones especiales, porque el embarazo en adolescentes, por ejemplo, es una problemática generada en un alto porcentaje por incesto y violaciones especiales,
pero no lo manejamos de esa manera. Públicamente siempre se dice embarazo en adolescente, entonces porque son jóvenes, pero no se está analizando esas otras problemáticas que son claves y son vitales. Dicho eso, es importante, por ejemplo, hacer un llamado a las autoridades para que expongan de manera pública como personas más buscadas a femicidas que sean identificados y que no los encuentran, porque también esa es otra problemática que tenemos. Se sentencia, pero bueno, llega el caso a la investigación y se determina quién es, pero no se encontró, aunque tal vez esté por ahí cerca. Entonces, si se ponen personas más buscadas, pues hay como mayor posibilidad. Decir, por otro lado, que si el Estado de Honduras, el gobierno, sus autoridades, comprenden que toda esta situación de violencias contra las mujeres y los femicidios son un problema estructural, un problema de salud pública, que son un problema cultural que provoca que haya relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres, ojo, y no solo en la pareja, sino en los diferentes espacios. Si partimos de reconocer eso, es clave, por ejemplo, que acepten que por una vez por todas la Secretaría de Educación incluya en su currícula, desde prebásica hasta los niveles superiores, lo que tiene que ver con derechos humanos de las mujeres. Si no le quieren llamar equidad de género, si no le quieren llamar igualdad de oportunidades, si no quieren referirse a que es una discriminación lo que hacen con respecto a las mujeres, negarles sus derechos, pues entonces que sea sobre derechos humanos de las mujeres y derechos humanos en general. Si tuviéramos eso, sabemos que es a largo plazo, pero iríamos caminando en un sentido de querer una respuesta o avanzar hacia una respuesta. Por otro lado, decía, lo de los juzgados es prevención, lo de las consejerías de familia es prevención, ese abordaje desde toda la institucionalidad, que cada institución, de acuerdo a su competencia, debe asignar recursos para trabajar con las mujeres, es también prevención. El trabajar en el emprendedurismo de las mujeres, en el reconocimiento del trabajo del cuidado, en cuotas de empleo para las mujeres, eso contribuye al empoderamiento económico de las mujeres y por tanto disminuye esa dependencia que tiene de la pareja, porque ahí también tenemos dependencia emocional y dependencia económica, y al menos ir trabajando en esas situaciones. Pero también es clave todas esas mujeres que deben tener la oportunidad de incorporarse a la toma de decisiones, y ahí es clave, por ejemplo, lo que son las reformas electorales, la aprobación de las leyes en derechos humanos en el Congreso Nacional, pero también articular todas las instancias operadoras de justicia, porque a veces el Ministerio Público dice, no, es que la policía no trajo toda la prueba, no, es que ya estaba contaminada, no, es que a veces ellos... Y el Poder Judicial dice, no, es que el Ministerio Público no trajo la carga probatoria. Es que entonces vamos en ese sentido y así se va generando, ¿no?, unas situaciones que no contribuyen a la respuesta, sino a la impunidad. Por eso siempre vamos a decir también, lo que tiene que ver con presupuesto también es prevención. Muchísimas cosas pudiéramos hablar. También pueden hacer campañas internas todas las instituciones para prevenir violencias contra las mujeres. Pero todo esto pasa por quien toma decisiones, la voluntad política de esas personas que toman decisiones y comprender, entender que lo que se busca es un punto de equilibrio entre las mujeres y los hombres. Se busca mejorar y llegar a un bienestar realmente de las mujeres, pero también que puedan las mujeres vivir una vida libre de violencia. Sí, Bessie, ¿qué decir al respecto? La violencia contra las mujeres y en su máxima expresión los femicidios son una falla del Estado y de la sociedad en general. Desde cada espacio
los medios de comunicación, las organizaciones de mujeres, el gobierno como garante, tenemos la responsabilidad de encaminar acciones. Hace 3 meses que asumimos la responsabilidad en la Secretaría de Asuntos de la Mujer, uno de los principales retos que tuvo la ministra fue precisamente la claridad de que nuestro compromiso con las mujeres no va a ser medido a través de discursos, sino que también vamos a trabajar en función de aquellas necesidades jerarquizadas, porque hay mucho por hacer y hay una agenda bastante amplia en relación a los derechos humanos de las mujeres que hay que atender, pero vamos a hacerlo de manera jerarquizada. ¿Cuáles son esas prioridades inmediatas y cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, la prevención de la violencia es el camino, porque en la medida que habemos más ciudadanos y ciudadanas sensibilizados, vamos a poder atender de mejor manera estas fallas que han existido y que son históricas. Entonces, caminar hacia procesos de formación, de sensibilización, de presupuestos sensibles al género y también el etiquetado de esos presupuestos, de leyes integrales que atiendan los derechos humanos de las mujeres, es una forma de responder con compromiso, no con un discurso nada más, sino con respuestas concretas. En la Secretaría de Asuntos de la Mujer tenemos muy claro cuál es el ejercicio que debemos avanzar. Recibimos una secretaría que estaba visualizada como una unidad ejecutora y no como el ente rector de las políticas públicas a favor de las mujeres, y estamos haciendo los cambios. Logramos, afortunadamente, llegar a tiempo para hacer un cambio dentro de nuestra planificación, y ese cambio de la planificación tuvo que ver con diseñar productos específicos, con indicadores que no solo se van a quedar dentro de documentos, sino también con atenciones permanentes. La Secretaría de Asuntos de la Mujer atiende a partir de 2 módulos, uno relacionado con mujeres sobrevivientes de violencia y otro con mujeres que son atendidas para capacitar en diferentes temáticas dentro de Ciudad Mujer. Este trabajo para nosotras es un acercamiento muy importante y nuestra ministra tiene la visión porque en un problema estructural, esta secretaría, su visión fue, digamos, de alguna manera reducida al no poder establecer sedes que atiendan zonas de conflicto. En este momento, la visión de la ministra Nolvi Herrera es expandirnos a nivel nacional. Por ejemplo, hablaban del departamento de Choluteca y por qué algunos están en rojo y otros no. Los departamentos que mostramos en la gráfica pasada que están en rojo son aquellos departamentos que han superado las tasas en relación a las muertes violentas de mujeres y femicidios. Entonces son estos departamentos que registran mucha muerte y mucha violencia contra mujeres, pero hay otros departamentos como la zona sur que registran muchos casos de violencia doméstica. El continuum de esa violencia doméstica es el femicidio. Ahí termina. Entonces, para nosotras es muy importante ampliar sedes regionales en algunos departamentos. Hemos hecho análisis y queremos estar presentes también en Choluteca, en El Paraíso, que es una zona fronteriza donde también mucha mujer migrante está siendo atendida. Queremos también expandirnos hacia la zona de Colón, que ya observaron en el mapa, que es una zona que está en este momento en rojo, y poder atender a la mayor parte de las mujeres tierra adentro. No queremos que nuestro compromiso también se asuma a niveles solamente urbanos. Tenemos la claridad de que debemos llegar, pero no lo podemos hacer solas en la Secretaría de Asuntos de la Mujer. Necesitamos aliadas estratégicas. Las organizaciones de las mujeres son unas aliadas estratégicas permanentes para nosotras. El camino que ellas han tenido también es la pauta para nosotras avanzar. Por ejemplo, en el presupuesto sensible al género, hay organizaciones de mujeres protagónicas diciéndonos cuáles han sido esas brechas que tenemos que ir avanzando, y lo estamos haciendo juntas porque es el compromiso que el Plan de Gobierno 2026-2030 ha asumido con relación a las mujeres. Sí. Honorina, ¿tiene comentarios finales? Entendemos que tiene que... Sí, muchísimas gracias. Espacios como este precisamente que se abre como Canal 11, yo les he invitado varias veces a que ese resumen que presentan previo a hacer este foro de la entrevista, yo les digo, pásenlo unas 2 o 3 veces a la semana. De verdad es clave porque la información y poco a poco es que vamos calando en el imaginario de la población hondureña, porque cuando digo no normalicemos la violencia, estos espacios, licenciado Fernando, son claves, son vitales. Por eso sería bueno retomar que cada determinado tiempo, porque
yo entiendo, ¿no?, que no lo tienen, por ejemplo, cada mes va a haber un programa, pero también invitar a que en otros espacios haya mujeres, porque las mujeres podemos o estamos en todos los espacios. Hay mujeres académicas, empresarias, analistas, estamos ahí, somos diversas y el mensaje es sobre todo aquellas mujeres en donde quiera que estén, es clave, es vital poder reconocer que esas violencias pueden llegar a afectar su vida y que el denunciar puede llegar a salvar su vida. Seguimos aquí con nuestra voz, nuestra palabra, pero exigiendo y demandando justicia para las mujeres y un alto al femicidio, que se declare una emergencia nacional en Honduras. Sí, bueno, vamos a ir entonces a una nueva pausa y ya volvemos en el Foro de la Entrevista. Continuamos en el Foro de la Entrevista, tenemos otras cifras también a nivel regional, Bessie. Sí, tenemos dentro de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, lo que estamos viendo en pantalla es un ejercicio muy interesante. La Comisión Legislativa Especial para atender el monitoreo de investigaciones y la erradicación de la impunidad en los temas de femicidios surge a raíz de una propuesta de la diputada Alicia Cano, quien ante cifras como las que tenemos actualmente en pantalla, en donde nos señalan que una mujer es asesinada cada 33 horas, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia, y que la crisis se ha mantenido desde hace muchos años con relación a un acumulado en 5 años de 19,000 femicidios a nivel de la región, con datos de la CEPAL. Entonces, surge la necesidad de abordar estos temas desde el Congreso Nacional. Antes ya lo había mencionado, la diputada Ariana Vanegas fue la que tuvo la responsabilidad junto a otras diputadas de distintas bancadas, porque algo que nos han señalado claramente dentro de este espacio del Congreso Nacional es que en los temas de mujer no hay un color político, todas se unen para causas comunes que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Así que la Secretaría de Asuntos de la Mujer fue invitada para hablar sobre estas cifras y sobre esta realidad. Más adelante hay un mapa que podemos encontrar donde justamente Olancho estaba en los departamentos con mayor violencia y ha salido de la zona roja, ¿verdad? Pero esto no significa que no haya registros suficientes de violencias acumuladas en otras líneas, como por ejemplo las violencias domésticas o las violaciones contra niñas, violaciones sexuales u otro tipo de lesiones que Medicina Forense está trabajando constantemente. ¿A qué nos llevó todo esto? Este ejercicio que el Congreso Nacional realizó y en donde estuvimos acompañando nos enseña que hay una necesidad de, antes de llegar a un femicidio, hacer, por ejemplo, atenciones que tienen que ver con alertas tempranas, desde que se levanta el teléfono en la línea 114 o en la línea 911, donde una mujer está denunciando alguna situación de violencia, tenemos que dar esa respuesta inmediata. Entonces, la omisión de esto precisamente lo que deriva es en esos nudos críticos en la respuesta estatal, que es también una responsabilidad de todas y todos. En la siguiente pantalla podemos ver, por ejemplo, en esta reunión del Congreso Nacional, donde identificamos algunos nudos críticos que tienen que ver con detecciones tardías, con una fragmentación institucional, y aquí quiero hacer énfasis en otro avance importante que está teniendo el gobierno con relación a la Secretaría de Seguridad, que ya está diseñando un plan nacional de seguridad en donde, por supuesto, el tema de las mujeres y sus derechos humanos está incluido a través de consultas y de coordinaciones que hemos tenido de manera conjunta, pero tendremos una política nacional de seguridad en el corto plazo. Y es que las políticas nacionales sin duda nos sirven para definir cuáles son esas acciones que tenemos que ir realizando, cuáles son esas poblaciones que tenemos que ir atendiendo y cómo lo hacemos también con un gasto más visible, con un gasto etiquetado, con un presupuesto existente que nos permita también monitorear
cuál es el cumplimiento que se está dando. Hablamos de la centralización urbana como otro nudo crítico, y es que no queremos quedarnos solo en zonas urbanas, necesitamos descentralizar. Nuestro presidente dice, la descentralización es el camino al desarrollo, y en todo sentido también el bienestar de las mujeres es también hablar de desarrollo, de democracias. Así que nosotras vamos a hacer un trabajo junto con la MON, con la Secretaría de Gobernación, encaminado a que el 5% del presupuesto destinado a las oficinas municipales de la mujer sea utilizado de manera eficiente, que sea utilizado también para trabajar asuntos de prevención de violencia. Luego, por supuesto, necesitamos caminar hacia datos de país, hacia datos que nos permitan conocer cuál es la situación sin ninguna dispersión estadística y que nos permita definir aquellos patrones a nivel territorial, a nivel de edades, grupos de edad, cuáles son los contextos en que se están suscitando las violencias contra las mujeres y, por supuesto, la aprobación de estas reformas al Código Penal. Si realmente nosotros aplaudimos esas acciones que se están dando en el Congreso Nacional, sobre todo porque ha existido una impunidad persistente e histórica, pero en la creación de estos juzgados especializados que atiendan de manera particular los femicidios es una respuesta desde el Estado que puede favorecer la reducción de esa impunidad. Sí, tiene comentarios, abogada, para que vayamos explicando también y comentando. Sí, bueno, fíjese que lo que quiero ampliar un poquito más de lo que dijo doña Honorina, con relación a la pregunta que le hicieron de que si una menor de edad de 16 años se debe de respetar. No se trata de respetar, se debe de saber que cada menor de edad de 18 hacia abajo no puede dar un consentimiento para tener una relación sexual. Y es una violación si pasa, y si pasa por la fuerza o a voluntad también, porque una menor de edad no puede dar consentimiento. Y otra de las cosas es que de 14 años para abajo es una violación especial. Entonces yo creo que debe de saber eso el pueblo hondureño. Por otro lado, yo creo que cómo prevenir la violencia y los feminicidios. Esto se debe de atacar de raíz. ¿Y cómo atacar de raíz? Primero, como dije, educación y desconstrucción. Es bien importante fomentar desde la niñez las relaciones basadas en el respeto y sobre todo el respeto mutuo, por un lado, pero por otro lado, cómo reconocer o cómo dar el reconocimiento a las señales de una violencia. Yo creo que lo debe de tener bien claro cada mujer que se siente violentada. Luego, el fortalecimiento de las redes de apoyo. Hay muchas redes de apoyo. La directora dice del 911, el 114, pero desgraciadamente funcionan a medias, cuando funcionan. Yo he hecho muchas llamadas al 911 y nunca me han contestado, y qué gran casualidad, que en diferentes momentos y nunca han contestado. Entonces yo creo que es bien importante fortalecer esta red de apoyo. Y luego, y también las instituciones, como dicen ellas que hay 102, pues se da 102, las que realmente hagan su papel bien y estén dando el buen funcionamiento, pues fortalecerlas. Y además de eso, cuando hay una denuncia activa, exigir a las autoridades el cumplimiento estricto de las leyes, que no está pasando aquí en el país. Y luego, quiero decir, por ejemplo, contarles, y yo creo que todo lo sabe la señora directora, lo sabe usted, Fernando, que en el Congreso Nacional hay una ley estancada sobre la violencia política. Esa no se ha tomado para ser dictaminada o para ser analizada o para ser estudiada. Yo creo que este es el momento oportuno para llamar a los congresistas a que pongan en agenda esa ley, porque también es importante. Si bien es cierto, allá en el Congreso Nacional ahorita quizás no hay violencia contra las diputadas, pero
afuera sí hay esa violencia. Yo creo que se debe tomar en cuenta esa ley. Es bien importante que esa ley sea aprobada, y también debemos de saber que hay bastantes leyes. Aquí están los convenios internacionales ratificados por Honduras a favor de la mujer. Está además, aparte de los convenios internacionales, está la ley de violencia doméstica. En el Código Penal vigente también está establecido cuáles son los delitos o a cuántas penas, pena de reclusión asciende cada delito. Yo creo que hay muchas leyes, muchos convenios, tratados internacionales que no podemos desconocerlo, y no puede decir aquel funcionario que es que no tiene leyes. El problema aquí es que no las quieren aplicar. Aquí hay muchas leyes. Honduras es un país de leyes. Yo he visto otros países que la Constitución de la República son 15 o 20 artículos y se aplica, pero aquí son 380 infracciones y no se aplica como se debe aplicar. Bueno, ya vamos a ir con estas gráficas que usted me decía que faltaban ahí. Merari Borjas, vamos a hacer un informe desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, después a pausa comercial, sobre este caso de acciones por el Ministerio Público en el occidente del país. Merari, adelante. Muy buenos días, Fernando, y buenos días a todos nuestros televidentes e invitadas en el foro. Así es, tal y como usted comenzó a informar, vamos a ampliar los detalles acerca de estas acciones operativas que se llevan a cabo en el occidente del país por la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Hasta esta hora, pues, ya se habla de la captura de 4 personas, entre ellos un ex diputado. Pero que sea Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, quien nos da toda la información. Así es, Merari, televidente de Canal 11 y de este foro informativo. En efecto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, han impulsado a tempranas horas de este viernes 7 allanamientos de morada en los departamentos de Copán y Ocotepeque, específicamente en las ciudades de Cucuyagua y San Pedro, Copán, y en Sencenti, en Ocotepeque, con el objetivo de ejecutar órdenes de captura y también la ejecución de allanamientos e inspecciones a varios inmuebles. A raíz de estos trabajos investigativos y de estas acciones operativas, ya confirmamos la captura de 4 personas vinculadas al delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Específicamente, este asesinato que ocurrió en el año 2018 en perjuicio de Mario Josué Chacón Fuentes, y otra persona a quien en 3 distintas ocasiones se intentó atentar contra la vida de ella. Estos son los 2 cargos por los cuales están imputados tanto Víctor Hugo Romero Chinchilla, Emérito Carvajal Gómez, Nelson Francisco Melgar, y también una 4ª persona de nombre Adres Adolfo Ramos Navis. Esas son las 4 personas que hasta este momento el Ministerio Público, a través de estos operativos y como parte de esta estrategia de combatir las redes de criminalidad y sobre todo de delitos contra la vida, ha confirmado su captura. Hay una 5ª persona que ya guarda prisión por otro delito que se va a sumar a este nuevo requerimiento fiscal que ha interpuesto en las últimas horas el Ministerio Público ante el juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. ¿A esta hora han finalizado o continúan los operativos? Continúan, Merari, estos allanamientos, estas inspecciones. Recordemos que lo que se pretende también es poder encontrar algunos indicios relevantes a esta investigación. ¿Y qué indicios pueden ser estos? Bueno, en este caso recordemos que es un delito contra la vida, por lo cual lo que interesa al Ministerio Público, entre otras evidencias, obviamente es armas de fuego que puedan ser objeto de decomiso y posteriormente, en caso de encontrarse, los análisis correspondientes en los laboratorios balísticos de medicina forense para hacer las comparaciones correspondientes en cuanto a la escena del crimen de este caso. ¿A dónde serán trasladados? Finalizo con esta consulta. Bueno, en este caso se nos ha informado de forma preliminar que estas 4 personas, una vez concluyan estos allanamientos, serán remitidos hasta la ciudad de San Pedro Sula, al juzgado con jurisdicción nacional de aquella localidad, para evacuar el proceso penal correspondiente. Muchísimas gracias a Jorge Galindo por ampliar toda la información acerca de estas operaciones que hasta esta hora ya dejan 4 personas capturadas en el occidente del país. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial, no nos cambien.
En la parte final del foro La Entrevista se ha incorporado la abogada Alma Cuello, máster en políticas públicas y especialistas en temas de derechos de la mujer. Abogada, bueno, hemos dialogado hoy sobre esta problemática de los femicidios en Honduras. Sí, veía hace un instante en las pantallas el tema de algunas estadísticas que se reflejan hoy. Quisiera hacer mención de la importancia que tiene el evidenciar los factores de riesgo femicida. El tema, por ejemplo, de la tenencia de armas, que esto es un factor gravísimo, porque muchos de los femicidios ocurren justamente con armas de fuego. El consumo de sustancias, ya sea alcohol u otras drogas, la farmacodependencia, los padecimientos mentales, la reincidencia, el irrespeto a las órdenes de seguridad o a los dictados judiciales, ¿verdad? El quebrantamiento de las formas penales de los dictados que hacen los juzgados. Todos estos factores acumulados suben, por supuesto, e incrementan frente a la víctima los factores de riesgo asociados a la violencia femicida. Entonces, no podemos visualizar de la misma manera un evento aislado de violencia que puede ocurrir de repente en una Navidad, en un 31 de diciembre, un caso excepcional donde hubo un pico de violencia, a una violencia reiterativa y sistemática. Este tipo de violencia incrementa, por supuesto, el riesgo de violencia femicida, y estos factores deben ser conocidos por la población también, porque esto tiene que ver muchas veces con la incidencia y la invisibilidad de esta violencia acumulada que va subiendo generalmente. La violencia tiene como característica, las especialistas hablan de la espiral de la violencia o del ciclo de la violencia, pero la violencia tiene un efecto acumulativo. No es lo mismo un evento aislado de violencia que puede ocurrir, como dije, en una Navidad, un 31 de diciembre, donde hubo un incidente aislado, que es malo. Sí, podemos decir que es malo, podemos decir que esta persona es agresiva, pero no es lo mismo esta violencia que la violencia reiterada, sistemática y en escalada que caracteriza a la violencia femicida, y que tiene que ver muchas veces con una violencia que es incremental, que es en escalada, porque tiene un efecto acumulativo, insisto, pero además tiene como característica que es un evento que va sistemáticamente en el tiempo y que es periódico. También tenemos que ver como otro factor de riesgo el tema de la falta de redes de apoyo, las redes sociales. Las redes sociales me refiero al entorno de la víctima, es decir, el grupo social de las personas a mi alrededor, ¿no? Mi primo, mi hermana, mi mejor amiga, mi mejor amigo. Este círculo que neutraliza muchas veces al autor del daño, porque no es lo mismo una persona que vive en aislamiento, que esto también es otra característica de la violencia femicida. Muchas veces el agresor va cortando sistemáticamente el árbol de personas que tiene alrededor la víctima, y llega un momento en que la víctima, aunque tenga mecanismos de salida de su situación, no los ve, porque el agresor, a eso los especialistas le llaman el efecto bonsai, es decir, ese cortarte hoja por hoja, ¿verdad? Como nosotros, como los especialistas, los jardineros le cortan al bonsai hojita por hojita. Muchas veces el agresor es así justamente, va cortando todo el círculo social de la víctima hasta acorralarla y hacerle sentir que aunque haya salida, la víctima no ve una oportunidad de salida, justamente por todo este entorno sistemático y acumulativo de violencia, que por supuesto tiene un efecto psicológico en la víctima y acaba haciendo creer a la persona, aunque existan mecanismos de salida, que no hay salida para su situación. Y por otra parte, la ausencia de mecanismos de contención, policía, fiscalía, asociaciones de mujeres, redes de apoyo, todo esto como efecto en la víctima. Y el tema de la primera atención. No quiero dejar de mencionar esto. La primera atención es básica cuando hay incidentes menores de violencia, y esta violencia es trivializada por quien atiende el sistema, ya sea la fiscalía, la policía, los diferentes sectores que atienden este primer incidente
del daño, porque si usted es mal atendida en esta primera visita en el sistema, yo le pregunto a la población, ¿usted iría a una segunda visita en un incidente más grave? Creo que la lógica es bastante simple, ¿no? Entonces, necesitamos ver todo el entorno del evento violento, pero además mencionar que los estudios en la región dicen que el efecto acumulativo de la violencia se vuelve en un pico mucho más grave cuando este agresor, que tiene todo este acumulado de cosas, que ya hay documentos que miden el riesgo de violencia femicida, es mucho más grave cuando el agresor es un acosador sistemático, pero además de esto tiene como característica acumulada el desempleo. El desempleo, dicen los estudios a nivel de todo Sudamérica y Centroamérica, que cuando una persona tiene todas estas características y todos estos factores de riesgo previos que ya acabo de mencionar, y además de esto tiene como factor asociado el desempleo aumenta 5 veces el factor de riesgo femicidio, de violencia femicida. Entonces necesitamos, a esto un pastor amigo decía, una mente desocupada es taller del diablo, ¿no? Entonces, cuando tenemos desempleo y tenemos todo el acumulado de cuestiones previas, consumo de alcohol, de sustancias, violencia heredada, ¿no? La repetición del círculo generacional de la violencia, tenemos factores de riesgo asociados mucho más graves que en otras situaciones. El irrespeto a las medidas de seguridad, cuando ya se ha dictado medidas previas y el agresor es irrespetuoso de estas medidas, tenemos factores de riesgo que van incrementando el factor de riesgo de violencia femicida. Por eso necesitamos que la población vea este tipo de programas, se entere y documente estos procesos, ¿no? Por ahí dice un refrán que más vale pálida tinta que la más brillante memoria. Entonces necesitamos tomar lápiz y papel cuando vemos estos programas y apuntar a estos factores de riesgo. Necesitamos evidenciarlos para saber que estamos en situaciones acumuladas de violencia y que estamos en un factor de riesgo femicida que puede terminar con nuestra vida cualquier día por un evento de violencia. Sí, ¿sí? Coincido con toda la teoría y la experiencia de la región que la abogada nos ha señalado. Quisiera referirme en términos de atención a esta que es bien inmediata, el 911. Tuvimos una reunión hace poco tiempo con las nuevas autoridades del 911 y conversábamos que solo en el primer trimestre de este año 28,000 mujeres se atrevieron a levantar un teléfono y marcar a la línea 9111. ¿Qué es lo que busca una mujer dentro de esos primeros minutos que se atreve a levantar el teléfono? Respuestas. Y justamente en ese sentido, la Secretaría de Asuntos de la Mujer y el 911 van a firmar un convenio, vamos a firmar un convenio para fortalecer la línea 114. ¿Y a qué nos referimos con fortalecer? Cuando esta mujer levanta el teléfono, 28,000 lo hicieron en el primer trimestre, necesitamos tener del otro lado personal especializado para atender esa inmediatez que requiere el momento en el que yo acabo de ser violentada. Y entonces nuestra misión dentro de esto, también preventiva, es poder hacer las derivaciones correspondientes, es poder brindar la asistencia legal, es poder atender la asistencia psicológica que requiere ese caso inmediato. Entonces tenemos una estrategia para hacer esas atenciones que son inmediatas y por supuesto el trabajo es muchísimo porque el problema es estructural y la respuesta debe ser interinstitucional. No me corresponde hablar por otros actores, pero sí puedo decir desde la Secretaría de Asuntos de la Mujer que tenemos muy claro el contexto de la violencia que están sufriendo las mujeres en este país, que no es solamente una violencia que se reduce a femicidios, y cuando uso la palabra reducción no me refiero a que no es relevante, sí es importante, pero también hay otras violencias que necesitamos atender.
Y yo creo que esta respuesta desde el Congreso, desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, desde la Secretaría de Seguridad y desde la Administración Pública, por medio de nuestras unidades de género, de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, es de alguna manera esa voluntad que existe en este gobierno para poder abordar la problemática. Sí, Estamos comprometidas. Abogada Nelia. Sí, comparto con la abogada todo lo que nos ha venido a exponer. Y sí, definitivamente el problema del femicidio, el problema de las mujeres violentadas, posiblemente sea por falta de conciencia institucional, falta de conciencia de la sociedad en general. Yo creo que este es el momento y qué bien que abordan este tipo de temas en este canal. Yo creo que es bien importante hacerle saber a Honduras en general, ¿verdad? Y sobre todo a la mujer que debe de empezar primero por respetarse. Porque una vez que es golpeada y sigue, golpeada emocionalmente, psicológicamente, económicamente, patrimonialmente, desde una vez que está pasando eso y ella detecta, es una señal y ella la detecta, entonces, y continúa ella en este círculo vicioso, entonces se puede llegar a más, se puede tener otro desenlace fatal. Entonces yo creo que es el momento de que se le haga saber a la población en general y específicamente a la mujer que cuando esté cruzando una situación de esta, que denuncie. Y aunque a la autoridad no le haga caso en ese momento, que lo vuelva a hacer porque las autoridades están para cumplir con la ley. Sí, muchas gracias, abogada, por habernos acompañado. Abogada, tenemos un minuto. Sí, es importante destacar que, bueno, que la violencia tiene como característica la reiteración, ¿verdad? Que tiene muchas veces un efecto generacional también y tiene que ver con aprendizajes sociales negativos. Entonces, la culpa no podemos atribuirla jamás a la víctima, ¿verdad? Es importante censurar al que agrede y comprender que las malas conductas deben ser censurables y que la culpa no es de la víctima, la culpa es del agresor y que las malas conductas deben censurarse porque esta interacción con una realidad que nos permite muchas veces ignorar, o sea, usted mira que están golpeando a su vecina, por ejemplo, y usted dice, bueno, perdón porque voy a ser muy franca, pero la gente lo suele decir en las colonias, en los barrios, ¿no? Dice, bueno, ellos se arreglan entre ellos y que vean ellos cómo se arreglan, porque nosotros llamamos al 911 y ellos quedan de amigos y uno se vuelve enemigo de ellos. Bueno, déjeme decirle, señor vecino, que usted puede salvar una vida con una llamada al 911. Entonces es mejor que usted quede de enemigo de su vecino a que usted guarde silencio y que sea cómplice por omisión. En derecho decimos que cometemos delitos por acción o por omisión. Entonces es mejor que usted quede mal con su vecino por llamar al 911 que enterremos a una persona porque nadie se atrevió a llamar a una línea de emergencia cuando la necesidad era evidente. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias también, Bessie, por habernos acompañado. Gracias. Y por supuesto, gracias al pueblo hondureño. Esperemos que pueda hacer conciencia este tipo de programas y estos mensajes para las autoridades, para, bueno, la ciudadanía en general, y que pueda de alguna forma reducirse todos estos casos de femicidios en Honduras. Que tengan un feliz día.